Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el día de hoy, Señor, tú nos recuerdas, Señor, tu amor tan grande para con nosotros, para con toda la humanidad, dando, Señor, a tu Hijo, Señor, irrumpiendo en medio de la humanidad. Señor, oro para que tu palabra abra nuestro entendimiento, entre en lo más profundo de nuestro ser y nuestra fe en Cristo crezca. Que nosotros seamos cimentados cada vez más en la roca y crezcamos en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y si hay alguno que aún no ha conocido a Cristo, no le ha resplandecido la luz, que hoy, Señor, sea ese día, que se abra su entendimiento, que nazca de nuevo y pueda conocer al Salvador. Gracias, Señor. En ti confiamos y sea para tu gloria todo lo que hacemos, Señor. Amén y amén. Como les decía, hoy es un día muy especial. Hoy es el día que conmemoramos, ¿cierto?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, hoy efectivamente, que mañana es Navidad, ¿cierto? Y hoy es como una víspera, un día importante. En el mundo occidental, si bien es cierto, no es el día efectivo en que nació nuestro Señor, es un día importante a recordar. Más allá de todas las situaciones que rodean este día, cómo se gestó y todo aquello en el mundo occidental, creo que es un buen momento para recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, ¿cierto?, disponen en sus casas para celebrar la Navidad decoraciones de distinto tipo, árboles. Incluso otros van más allá y quieren encontrarle un significado más profundo y ponen en sus casas, ¿cierto?, un pesebre para recordar el nacimiento de nuestro Señor. Y hay muchas tradiciones que también rodean el día de Navidad. Pero yo el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo, de cómo este plan de redención de la humanidad se hace efectivo, se hace real, siendo real en promesas, se hace efectivo, como dice la palabra, se hace carne. Y Dios mismo irrumpe en la humanidad, en el cronos de la humanidad, en el tiempo de la humanidad, y Él vive en medio de nosotros, y es lo que hoy día queremos desarrollar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de la palabra de hoy es Navidad, nacimiento de Dios encarnado. Y esta parte va a ser tremenda. Miren, como yo les decía, el motivo por el cual viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra es porque hay promesas que ocurren y que comienzan allá en Génesis 3:15. ¿Por qué comienzan ahí? Comienzan cuando el ser humano, ¿cierto?, desobedece a Dios y viene la caída del ser humano en el huerto de Edén. Y ahí el Señor, ahí en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Una declaración, ¿cierto?, de Dios a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese momento, en en Génesis 3:15, comienza a mostrarse las promesas que va a ser nuestro Dios a lo largo de la historia, a través de distintos profetas, de cómo se va a producir la redención de la humanidad una vez que cayó
en el huerto de Edén y que fue contaminado y que el pecado entró y que murió y fue destituido de la gloria de Dios. Ese día terrible, esa caída terrible del ser humano, luego el Señor empieza a mostrar y la palabra de Dios, la Biblia, muestra en muchas partes del Antiguo Testamento y a través de muchos profetas cómo se iba a producir la redención de la humanidad. Las escrituras en el Antiguo Testamento apuntan hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy lo tenemos con claridad. En ese momento, y vamos a leer algunas promesas, que se las voy a decir, y que apuntaban hacia la salvación de Israel, hacia la salvación de la humanidad, y todo venía en el ámbito de promesa. Y cuando alguien está viviendo las promesas de Dios, las profecías de Dios a tiempo real, a veces no sabe muy bien cómo se van a gestar, qué va a suceder. Miren, quiero decirles que en Génesis 3:15 se sabía que nuestro Señor, que Él iba a suceder la salvación, que la restauración de las cosas iba a ser a través del nacimiento de un ser humano que iba a nacer de una mujer, y que que iba a nacer a través de una mujer iba a vencer a Satanás, que había sido el que había tomado el dominio como príncipe de este mundo. Pero se fue avanzando, y en 2 de Samuel 7, 12, 13, Samuel, el profeta, muestra que va a ser descendiente de David, y específicamente de la tribu de Judá. Entonces, se gesta que viene de una mujer, luego se le dice que viene de la simiente de Abraham, que viene de Isaac, ¿cierto? Que viene de Jacob, y luego de Jacob, sabiendo que viene de las 12 tribus, dice, ¿de cuál tribu? De la de Judá. Y voy a decirle lo que dice Samuel, dice, y cuando tus días sean cumplidos, esto es lo que está diciéndole el profeta a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, te mueras y dejes este cuerpo terrenal, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí estaba hablándole a David de que de su descendencia, de sus entrañas, de su simiente, iba a venir uno que el Señor iba a afirmar su reino, y que su reino iba a estar para siempre, y él iba a edificar casa a Dios para siempre. Pero no se refería a Salomón. Se refería a que el Mesías, el ungido de Dios, que en la figura del Antiguo Testamento no sabían cómo iba a ser, qué iba a pasar, solo tenían piezas de un rompecabezas, promesas dichas como profecías de lo que iba a suceder, y esta era una de ellas. Va a venir de la tribu de Judá y va a ser de la simiente de David, porque se le prometió que de la simiente de David, de las entrañas de David, de la descendencia de David, iba a venir el ungido de Dios, aquel cuyo reino iba a ser eterno y su trono iba a estar para siempre, y le iba a edificar casa del Señor. Luego en Miqueas 5:2, estamos hablando que este profeta Samuel está diciendo aquello 1000 años más o menos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Miqueas, alrededor de 800 años antes, el Señor le da un mayor detalle. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son del principio desde los días de la eternidad. Aquí hay se empieza a achicar el foco, se empieza a ver más nítido de dónde venía. Venía de la simiente de David, venía de la tribu de Judá, pero aquí dice Belén Efrata, que era de la Belén pequeña, la insignificante. Ahí tenía que nacer el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que ya lo sabemos. Pero dice, pero sus salidas
son del principio, desde los días de la eternidad. Y alguien diría, a ver, ¿cómo viene de las entrañas de David? ¿Cómo es que es descendiente de David? Pero su principio es de los días de la eternidad. Yo creo que cuando leyeron esta profecía tienen que haber dicho, es que no lo podemos entender. ¿Cómo alguien puede venir de las entrañas de David, ser de la descendencia de David y a la vez estar desde el principio, ser desde antes de la fundación del mundo, desde los días de la eternidad? Hoy lo entendemos, porque ya sucedió. Isaías 9:6 dice, Isaías 700 años antes de Cristo. Imagínate, unos 1000 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo. Este profeta, que es el evangelista del Antiguo Testamento, que trajo muchas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Un niño. Van a ser como un bebé. Viene un niño. No van a ser adultos. No aparece de manera adulto. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará. Esta es su característica. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Aquí el profeta revela, dice, van a ser, pero como un niño. Van a ser como un bebé. Pero acuérdense lo que dijo Miqueas, es desde los tiempos de la eternidad, desde el principio. Y va a tener en el fondo, ahora lo podemos entender, dos naturalezas. Una humana y una divina. Isaías dice ahí, en 7:14, por tanto el Señor mismo dará una señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, la Virgen dice, Dios va a dar una señal, esta va a ser la señal que ustedes van a ver, que la Virgen concebirá, una Virgen concebirá, una mujer que no ha conocido varón, una mujer que no se ha juntado con ningún varón. Algo imposible humanamente. Dará a luz un hijo, una mujer que no ha conocido varón. Y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, ¿qué significa Emmanuel? Dice la palabra, Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Dios en medio de nosotros. Con nosotros viviendo Dios. En medio de nosotros. Yo creo que cuando todos estos hombres profetizaban esto, como toda profecía, la entregaban, pero no necesariamente entendían todo. Entonces, ¿por qué te cuento todas estas promesas? Porque cuando llega nuestro Señor Jesucristo, no es un momento al azar, no es por una situación al azar. Y quiero que sepan lo primero, que esto es una base fundamental en nuestra salvación, fundamental, es un fundamento en nuestra fe en Jesucristo. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿qué tienes que creer del Señor Jesucristo? Decíamos en algún momento que Él vino, murió y resucitó. Y que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él vino, murió y resucitó y volverá. Él no está muerto, Él está vivo, resucitó. Es cierto que hoy mucha gente tiene un pesebre recordando a nuestro Señor Jesús que vino como un bebé, cumpliendo lo dicho por el profeta. Pero hoy no es un bebé. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre, Él ya resucitó. Podemos ver una tradición que la persona deja fuera al niño Jesús, ¿cierto? Que le llaman, y que luego, cuando ya son las 12 de la noche, lo pone. Y está bien, es una tradición, y yo respeto las tradiciones, pero quiero decirles que eso representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo vino, padeció en la cruz, murió el justo por los pecadores y resucitó. Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre y en Él tenemos salvación.
A eso vino. Vino para darnos salvación. Y esto, miren, y aquí vamos a empezar a tener un fundamento importante. Que nosotros debemos entender que para que se produjera la salvación, un hombre, iba a venir la salvación de alguien que naciera de una mujer. Pero si nacía directamente de una mujer con la naturaleza de Adán, nace con una naturaleza de pecado a pesar que no está concebido en fornicación. Nace con la naturaleza de Adán, por lo tanto, si nacía con las típicas maneras de concepción en que se junta un hombre y una mujer, aunque estén en santidad, siento dentro de los planes de Dios, nace con la naturaleza de Adán. Y si nacía con la naturaleza de Adán, era un ser humano como cualquier otro, común y corriente, en el cual no puede dar salvación. Un ser humano común y corriente no puede darle salvación a otro. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no es un ser humano común y corriente, sino que tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Quiero que pongamos ahora sí, Victoria, la PPT, y quiero que en este entendimiento podamos entrar ahora ya en tierra derecha del mensaje, Navidad, nacimiento del Dios encarnado. Esto es muy importante, que tú sepas que es el nacimiento de Dios encarnado. Dice así Juan 1 al 3 y también el verso 14 vamos a leer. En el principio, hablando Juan de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el Evangelio según San Juan, dice en el principio. ¿De quién está hablando Juan? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era la palabra de Dios, era el verbo de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y aquel verbo, 14, fue hecho carne. Se encarnó. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta declaración con la que comienza el Evangelio de Juan es gloriosa, tremenda. Dice, lo primero que tienes que saber, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Es el cumplimiento de la palabra. Toda la palabra de Dios, todo apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes piensan que la palabra, ustedes escudriñan la palabra y piensan que la palabra tiene la salvación y no se dan cuenta que la palabra habla de mí y no vienen a mí para que yo les dé vida eterna. Tienen que entender que el Antiguo Testamento apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo, porque lo que quiere mostrar es la caída del hombre y que el hombre está bajo pecado y que hay sombras proféticas que mostraban cómo iba a ser la restauración del ser humano y la restauración de todas las cosas en la salvación de nuestro Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios, proveyó una salvación. Pero el ser humano solo tenía las promesas, solo tenía las profecías, como las profecías que estábamos hablando de Miqueas, de Isaías, la de Samuel, y sabíamos que tenía que venir, iba a nacer en Belén, que venía de la tribu de Judá, pero que tenía que nacer de una manera sobrenatural. Amén. Tenía que nacer de una virgen. Pero su tiempo era de la eternidad. Tenía que Dios encarnarse. Tú tienes, aquí nos cruzamos obligatoriamente con la Trinidad. Y tenemos que creer en la Trinidad porque si nosotros no creemos en la Trinidad, es un fundamento importante porque Dios se encarnó. ¿Y quién se encarnó? La segunda persona de la Trinidad. El Hijo. Dios es
Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que pasa es que muchos se complican con el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿cierto? Todo lo que es de la palabra desde Génesis hasta Zacarías, ¿cierto? Malaquías, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento habla de Dios, de Jehová. Incluso el Shema dice, Jehová Dios uno solo es, Dios uno solo es. Oye Israel, Dios uno solo es. Y entonces la persona dice, ¿cómo entonces Dios es uno y Dios son tres? Lo que pasa es que es un Dios, pero tres personas. Yo sé que eso nos puede quebrar la cabeza, pero debemos recibir que así es. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre, ¿cierto? Ellos elaboraron el plan. Ellos, nuestro Señor Jesucristo ejecuta el plan, el Espíritu Santo nos revela el plan. Las Escrituras están inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano no se podía salvar solo. Por eso dice, y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vino a habitar entre nosotros. Dios, el Dios de Israel, Dios de la eternidad, el que era desde antes de la fundación del mundo, Dios. Lo que pasa es que no entendíamos nosotros que Dios es un Dios, pero eran tres personas, porque el Hijo vino a revelar al Padre. El Hijo revela al Padre, el Padre revela al Hijo. Y el Hijo nos vino a mostrar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos revela al Hijo. Todos ellos son uno. Ellos están, dice, como yo Padre en ti y tú en mí. Ellos son uno. Pero son tres a la vez. Entonces Dios, se cumple esa palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Dios habitó entre nosotros. Dice, y aquel verbo se hizo carne, y por eso dice, y habitó entre nosotros. Este verbo que era en el principio con Dios y que era Dios, habitó entre nosotros hecho carne. Por eso que el apóstol Pablo dice, Él se humilló a lo sumo, se hizo en forma de hombre y se humilló. ¿Para qué? Para darnos salvación. Porque un ser humano nacido de una mujer y concebido como somos concebidos todos por voluntad de hombre, y se une un hombre y una mujer, aunque se unan dentro del matrimonio y no estén en fornicación, igual tiene la naturaleza de Adán, contaminada, caída, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos veníamos de Adán, por cuanto el pecado entró por un hombre, todos quedaron muertos. Entonces la única manera era que Dios mismo viniera a la tierra, se sacrificara y pagara a Él por los pecados, y fueran hechas todas las cosas. Pero alguien diría, ¿pero cómo va a ser eso? Y ahí es donde viene la encarnación. Dios mismo se hace hombre, pero no adulto, un bebé, desde los tiempos de la eternidad. Y por eso que cuando no es, en el fondo lo que está sucediendo es que en el Antiguo Testamento hay muchas promesas, y Dios irrumpía con la Shekinah, Dios irrumpía de vez en cuando, ¿cierto?, con su presencia, como decía yo, la Shekinah, o irrumpía, venían ángeles a ser comunicados, a mostrar, y ellos tenían apariencia humana, pero ninguno de ellos había sido encarnado. Ellos tenían apariencia humana, pero ninguno encarnado, lo repito. Pero nuestro Dios habitó en medio de nosotros y se encarnó, se hizo hombre. No tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, como sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Por eso dice, es tan importante estos versos, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre. Lo que pasa es que nosotros a veces entendemos que como es el Hijo de Dios, Dios lo creó, pero Jesús no es un ser creado. Él está desde antes de los tiempos. Él es Dios desde el principio, desde los tiempos de la eternidad. Aleluya. No es un ángel, no es un querubín, no es un serafín.
El diablo es un ser creado. Los ángeles son seres creados. Jesús es Dios y habitó Dios en medio de nosotros. Imagínate Dios irrumpiendo en lo terrenal como un bebé para que se desarrollara. ¿Para qué? Para que Él viviera la vida justa, santa y piadosa que nosotros no podíamos vivir por cuanto el pecado moraba en nosotros. Y Él se sujetó a toda la ley de Dios, a todo el mandamiento de Dios, porque era Dios. Y Él estaba en el Padre y el Padre en el Hijo. Y el Espíritu Santo habitando en Jesús, la comunión perfecta, la cual el Hijo incluso se despojó cuando recibió toda la ira de Dios, y esa comunión, por amor a nosotros, por un lapso no existió. Pero vamos a avanzar en el nacimiento. Entonces, la Navidad es el nacimiento del Dios encarnado. Por eso que este hombre que presenta en el templo dice, mis ojos ven la salvación. Porque la salvación es el Dios encarnado. Aleluya. La salvación es Jesucristo, nuestro Dios, que habitó en medio de nosotros. Y que Él ahora resucitó. Y toda la potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y está a la diestra del Padre. Y en Él tenemos la vida eterna. Y somos santificados hasta que seremos glorificados. Y todas las cosas sean restauradas porque Él ya lo hizo. Ya vino, ya se encarnó. Pasemos a la siguiente, Victoria. Estoy aquí tratando de contenerme. Miremos ahora Lucas 1 del 30 al 35. Y ahora todo esto va a tener cada vez más sentido, pero mírenlo, el Dios encarnado. Entonces el ángel le dice a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa salvación, salvación de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Se va a cumplir la promesa. Su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Y María, esta virgen que no había conocido varón, dice, ¿cómo será? Pues no conozco varón, nunca, no estoy casada, no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! Glorioso. El ángel se le presenta a María y se cumple la promesa de Isaías porque dice, y la Virgen concebirá un hijo. Esta es la señal que dice Isaías 7:14, y la Virgen concebirá un hijo. Esta es la señal. Y dará a su luz un hijo y le llamará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí no hay intervención humana. La concepción de nuestro Señor Jesucristo no es como la concepción de todos nosotros que somos seres humanos. La concepción de nuestro Señor Jesucristo es sobrenatural. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cubre a María de tal manera que nuestro Señor tiene la naturaleza divina y humana a la vez. Esta amalgama, esto que sucede es un misterio. Muchos dicen, es que no puedo comprender cuál es la parte humana, cuál es la parte divina. Amado, es un misterio. Es tal como el misterio de la resurrección. ¿Cómo sucedió efectivamente el poder de Dios resucitando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo alguien puede decirme al detalle cómo entró el poder de Dios para resucitar a nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice, el que cree en nuestro Señor Jesucristo es salvo. ¿Qué tiene que creer? Que nació, pero que Él es Dios. Y si tú no
¿No entiendes? ¿No crees que existen tres personas? Entonces Dios no puede despojarse del cielo, ¿cierto? Y dejar... Dios, me refiero al Padre, no vino a la tierra. No vino, pero Dios hizo carne. Pero el Padre no vino a la tierra, porque Dios en su totalidad no iba a morir. No puede morir. ¿Quién murió? El Hijo, pero es Dios encarnado. Él nunca se había encarnado. Él se materializaba. Él se, ¿cómo se llama? Se mostraba, porque en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo apareció, de acuerdo a relatos bíblicos, ¿cierto? Pero era una aparición con semejanza de hombre, parecido a... Es como cuando los ángeles se materializaban para hablar con Josué, con Daniel o con otros, pero eso no es una encarnación. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó y tuvo que ser un bebé. Y crecer como un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 13 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y crecer en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Por eso se encarnó. Dios se hizo carne. Entonces se cumple esta promesa, dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Y llamará su nombre Jesús, porque Él traerá la salvación. Aleluya. En Él está la salvación. Él es la salvación del mundo. En Él está la salvación del mundo, porque Él es Dios. Él es el único, porque solo en Dios está la salvación. Y el que invoca el nombre del Señor será salvo. En Dios está la salvación. En Jesús, que es Dios encarnado, que es la segunda persona de la Trinidad encarnada, en Él está la salvación. Siempre ha estado en Dios la salvación. Gloria a Dios por eso. Y le muestra, este será grande. Y se cumple la promesa porque Él tenía que tener una naturaleza humana. Él es de la simiente de una mujer. No hubo una intervención humana. De la simiente de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza a Satanás. Ahí está. Vendrá de la simiente de Abraham. Él es de la simiente de Abraham porque María, que es la parte humana que aportó, viene ella es de Abraham y ella también es de David. Entonces él sí es legítimo y era el primogénito porque es el que abre el vientre de la madre, es consagrado al Señor. El hijo que abre la matriz de la madre, ¿cierto? Es consagrado al Señor y es por derecho propio el heredero al trono. Se tenía que cumplir esas palabras. En Cristo se cumplieron muchas profecías y otras se cumplirán en su segunda venida, pero en respecto al nacimiento del Dios encarnado se cumple y Él es la salvación. Es que eso amado, tiene que entender que Dios se encarnó para darnos salvación. Eso. Tú tienes que tomar eso y apropiártelo. Y si no, y eso es lo primero, como yo te decía. Y lo segundo es que tenía que nacer de una virgen. Tiene que ser un nacimiento. Tiene que ser una concepción virginal. Tiene que ser un nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces tiene la naturaleza de Adán. No importa si es concebido en el matrimonio. No importa si es concebido, no fue concebido en fornicación. Tiene la naturaleza de Adán. Y si tiene la naturaleza de Adán, no puede pagar por los pecados de otro. Un ser humano no puede darse en sacrificio por los pecados de otro. No puede darse ni siquiera por los de él mismo. Porque no puede cumplir la ley, porque la naturaleza pecadora nos impide cumplir la ley. Pero la naturaleza de Dios que nos fue impartida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él ahora nos impartió su naturaleza, la naturaleza de Dios. El Espíritu de Dios en medio de nosotros. Él se encarnó y Él mostró su amor. ¿Cómo mostró su amor? Porque se encarnó, vino a la tierra, se humilló a los humos. Y no solo que se humilló dejando la deidad de Dios y se hizo un hombre, sino que aparte de ser un hombre, se humilló más abajo de un hombre, porque siendo hombre se humilló para morir en una muerte horrible, una muerte de cruz, que fue exhibido como un malhechor. Es tremendo, y tenía que nacer de una virgen para que Él fuera sin pecado. Un cordero sin mancha, para que nos diera la salvación eterna. Miren, quiero que leamos la última cita. Miren, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, aquí estamos en Mateo 1, 20 al 22,
su madre con José, antes de que se juntasen, antes de que, ¿cierto?, María conociera a José y tuvieran intimidad matrimonial, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí obviamente que hay una intervención divina. No podía ser de otra manera. La manera como irrumpe nuestro Dios en la tierra es de una manera sobrenatural y divina señalada por los profetas, humanamente difícil de entender. De la manera que es muy difícil comprender humanamente la Trinidad, cómo es difícil comprender la encarnación, cómo es difícil comprender el nacimiento virginal, cómo es difícil comprender la resurrección, cómo es difícil comprender que vamos a tener cuerpo en gloria. Porque todo esto se ha de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no lo entiende. Dice, José, su marido, como era justo y no quería difamarla, porque ¿con quién estuviste? No, imagínate lo difícil para creer si el único nacimiento, la única concepción virginal es la única señal que había en la historia, es la de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra, profetizada por Isaías. Dice que la quiso dejar secretamente y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo, hijo de David, que también era de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es su naturaleza divina. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La salvación de Dios, la salvación de Israel estaba en él, la salvación del mundo está en él. Porque Él salvará, ese es el significado de su nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, podemos agregar ahí. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios habitando en medio de nosotros. Amado, hay algo que nosotros decimos siempre, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Sí, tienes que creer, pero es importante lo que creas. Es importante que creas que Jesús es Dios y que Él se encarnó y que Él habitó en medio de nosotros y se encarnó. Él vino y se encarnó y fue un bebé y creció en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Vivió en medio de nosotros, en todo fue tentado, en nada pecó, porque tiene su naturaleza humana y su naturaleza divina porque Él es Dios y se despojó a lo sumo, y su naturaleza humana porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Y entonces nuestro Señor vivió la vida justa, santa y piadosa que no podemos vivir, pero fue a la cruz a morir con muerte de cruz, obediente hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que el justo reciba la ira y el juicio de Dios por los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él no es un ser humano más. Él es Dios. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad, para que el que crea en Dios y se sujeta a Dios, crea en Dios, tenga vida eterna. Y entonces nuestro Señor Jesucristo resucitó. Tienes que creer que Él resucitó. Resucitó en medio de los muertos y está a la diestra del Padre. Y nosotros en Él tenemos salvación. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos celebrando? Que Dios, el Dios de la eternidad, el que existe desde la eternidad, desde el principio, el que creó los cielos, los mares y la tierra, y que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, el Verbo hecho carne que es desde el principio. Él se hizo carne y celebramos que Él se hizo carne porque Dios mismo irrumpió en el ser humano para darle salvación a través de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. El plan que estaba profetizado por los profetas concretándose en aquel bebé que estaban viendo los pastores y que luego vieron los denominados Reyes Magos y que todos vieron hasta su crucifixión, y que ahora nosotros por la fe y por la gracia y por la obra del Espíritu Santo nosotros le creemos y confiamos en Él y sabemos que todo esto es real y en Él está nuestra salvación. Todos los pecados, hoy día celebramos, hoy día le damos gracias al Señor por haber venido a la tierra y que somos perdonados nuestros pecados y que tenemos vida y salvación en Cristo. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Oremos a nuestro Señor para darle gracias
Darle gracias por haber irrumpido en la humanidad. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque te humillaste a lo sumo. No escatimaste ser Dios eterno, desde el principio, desde la eternidad, desde antes que se gestara el universo, el mundo, se crearan los ángeles y se creara algo. Tú eras, Señor, tú eras. Y tú te hiciste carne, Señor, un ser humano, para que fuéramos sanados, restaurados por tu gracia, solo por tu gracia, solo por tu amor. Tú, Señor, dándonos una nueva vida nueva en Cristo. En ti, mi Señor, que te hiciste hombre y que no solo te despojaste de tu deidad y te hiciste hombre y te encarnaste, sino que te humillaste hasta lo sumo para morir en una muerte de cruz, en una muerte horrible, para que fueran pagados todos nuestros pecados y en ti estuviera la salvación. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, Dios, por este plan de salvación. Gracias, Señor, por la obra redentora. Gracias por venir a la tierra y vivir como uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú reinas. Y gracias por tu Santo Espíritu, que en este momento nos revela tu palabra. Y nuestros hermanos dejaron registro inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros creyéramos y tuviéramos esta fe fundamentada en la roca que es Cristo. Que los antiguos miraban hacia el futuro, hacia la salvación de Israel. Pero nosotros miramos hacia la salvación que ya fue y que está en Cristo y que es permanente hasta su venida. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. A ti toda la gloria, Señor. Amén y amén.